Como pasajero de una aerolínea, siempre asumes que los pilotos de tu avión están tomando decisiones seguras basadas en las mejores prácticas de la industria, así como en su propia experiencia. Pero ¿qué sucede si esas dos cosas comienzan a trabajar en contra de la otra? Manténganse al tanto. En la noche del 31 de diciembre del 2020, una tripulación de Air France se preparaba para operar el vuelo 736, regresando desde Brazzaville, República del Congo, hasta el aeropuerto de Charles de Gaulle en París. Habían pasado su escala en Congo y ahora estaban ansiosos por regresar a casa, especialmente porque era Nochevieja, pero también porque las condiciones en Congo aún eran un poco complicadas con respecto a la pandemia del COVID-19 en curso y también debido a la violencia generalizada en partes del país que había llevado a varios países a imponer restricciones de viaje allí. Este hecho probablemente estaba en la mente de los pilotos mientras revisaban sus documentos de planificación antes del vuelo. Tenían varias alternativas disponibles en la ruta, pero definitivamente preferirían no usarlas. La buena noticia, sin embargo, era que el clima, tanto en su aeropuerto de salida, a lo largo de la ruta y en su destino, parecía bueno para esta época del año. Mientras examinaban los volcados de notas y los documentos proporcionados para identificar las deficiencias que podrían aprovechar en los aeropuertos, lo que también lucía bastante bien. Había algunos puntos menores destacados, principalmente enfocados en las alternativas en ruta, pero como mencioné, los pilotos no tenían intenciones de visitarlos si podían evitarlo. El tiempo de vuelo estaba planeado para ser bastante largo en este vuelo, por lo que la tripulación de vuelo también se había aumentado con un piloto extra para permitirles un descanso en el camino del vuelo. Una vez finalizada la planificación previa al vuelo, los tres pilotos decidieron un combustible final de 45.5 toneladas y se dirigieron a informar a la tripulación de cabina sobre el vuelo. Este vuelo durante la pandemia tuvo solo 136 pasajeros reservados, lo que probablemente significaba que los 8 miembros de la tripulación de cabina esperaban un vuelo bastante relajado de regreso a París. Cabe destacar que entre los pasajeros se encontraban 2 técnicos de mantenimiento de Air France que regresaban a casa para sus vacaciones. Dado que no se esperaba un clima significativo en la ruta ni nada inusual, los pilotos terminaron pronto su informe a la tripulación de cabina y juntos se dirigieron hacia el avión. El capitán era un hombre de 54 años muy experimentado con cerca de 12.400 horas de tiempo total registradas. Comenzó su carrera en el ejército antes de unirse a Air France en el 2002 y luego obtuvo su mando en el Boeing volando para la subsidiaria de Air France, Transavia, donde permaneció durante unos 4 años antes de ser finalmente transferido de nuevo a la Air France Continental. Y había comenzado a volar el Airbus A330 como capitán solo unos 8 meses antes de este vuelo. Esto significaba que aunque tenía más de 3.800 horas de experiencia total en ese tipo, solo 80 de esas horas habían sido operadas como capitán. Los 2 primeros oficiales con los que iba a volar tenían una experiencia muy similar a la del capitán. Ambos comenzaron en el ejército, y quien iba a sentarse a la derecha en este vuelo tenía 53 años y una experiencia total de 5.656 horas. Esto implicaba que tenía amplia experiencia, pero solo 550 de esas horas las había volado en el Airbus A330. El piloto de relevo tenía 54 años y un total de 4.800 horas. Estaba un poco más experimentado en el Airbus A330 con 803 horas, pero además de eso, también había trabajado como instructor de vuelo sintético o instructor de simulador en ese mismo tipo para Airbus. Pero en cualquier caso, el más experimentado a bordo era el sobrecargo principal, que tenía 57 años y había acumulado unas asombrosas 16.400 horas en varios tipos diferentes. Y su experiencia pronto se hará muy evidente. Mientras la tripulación se dirigía a la puerta, pronto vieron su reluciente Airbus A330, brillando en las luces del estacionamiento, rodeado de actividades de catering, equipaje y abastecimiento de combustible. El avión tenía 18 años en el momento y recientemente había pasado por un mantenimiento pesado en China, donde, entre otras cosas, los motores habían sido removidos y posteriormente reinstalados.
Para que esto tenga sentido y antes de continuar, es importante explicar algunas cosas sobre el sistema de combustible del Airbus A330 en general y este procedimiento de reinstalación del motor en particular. El sistema de combustible en el Airbus A330 es bastante complejo. Consiste en 2 tanques en cada ala, un tanque central de combustible entre las alas y un tanque de compensación en el estabilizador horizontal trasero. Dentro de los tanques internos en cada ala hay unas llamadas celdas colectoras desde donde el combustible se extrae a través de las mangueras de combustible principales en los pilones y luego hacia los motores. Esto implica que cada vez que se desmonta el motor también es necesario desconectar las mangueras principales de combustible. Sin embargo, el problema era que los componentes usados para reconectar esas mangueras eran conocidos por ser muy complicados, difíciles de manejar y propensos a desalinearse. Específicamente, una parte conocida como la brida tenía la tendencia a no asentarse correctamente junto con las otras partes de conexión, y si esto no se notaba cuando se volvía a conectar la manguera de combustible, entonces los pernos utilizados para asegurar que las partes sellaran correctamente podrían ser apretados al valor del torque correcto, solo para luego quedar completamente sueltos cuando esta brida vibrara de nuevo a su posición. Sin embargo, como mencioné, este era un problema conocido, y Airbus ya había resaltado este problema en su manual de mantenimiento de aeronaves desde el 2015. De hecho, las bridas originales habían sido reemplazadas por una versión actualizada, que era más pequeña y fácil de colocar en su lugar. Pero aún no era obligatorio reemplazarlas todas. Por otro lado, las bridas antiguas podían seguir usándose mientras aún hubiera existencias. Otra cosa que vale la pena entender aquí es que, dado que esta aeronave es muy grande y los diferentes tanques de combustible están ubicados en diferentes partes de la aeronave, también se requiere de bastantes tuberías. Y obviamente es crucial controlar la ubicación exacta del combustible en todo momento, especialmente durante el despegue y aterrizaje, ya que, por ejemplo, varias toneladas de combustible en el estabilizador horizontal tendrán un gran impacto en el centro de gravedad del avión. Por eso, el Airbus A330 también está equipado con la computadora de control y monitoreo de combustible, FCMC, y este automáticamente transfiere combustible entre los diferentes tanques, dependiendo de la fase de vuelo y cuánto combustible se está utilizando. El FCMC realizará una transferencia automática de combustible desde los tanques internos al tanque de compensación en la cola, cuando el avión ascienda sobre el nivel de vuelo 255, y luego hará una transferencia inversa durante el descenso. También transferirá combustible regularmente entre los tanques centrales y los de las alas, sin intervención del piloto en circunstancias normales. Sin embargo, es crucial entender que si el piloto, por cualquier razón, apagara el interruptor maestro de un motor, entonces cerraría las válvulas de combustible que lo alimentan, eliminando efectivamente el suministro de combustible. Recuerda eso. En cualquier caso, definitivamente esto no era algo en lo que estos pilotos estaban pensando cuando llegaron al avión y cargaron sus maletas de piloto en la cabina. Durante la salida, habían decidido que el primer oficial sería el piloto que comenzaría a volar y el capitán sería el piloto que monitorea. El capitán sería entonces el primero en ir a descansar una vez que el avión estuviera bien establecido en el crucero y el piloto de relevo tomaría su lugar. Se desconoce quién realizó la inspección visual, ya sea el capitán o el piloto de relevo, pero sí sabemos que no se notó nada fuera de lo común durante esa revisión. El avión lucía en perfectas condiciones exteriormente, lo cual coincidía con el registro técnico que no mostraba defectos técnicos pendientes. Los pilotos continuaron preparando su avión para la salida, mientras la tripulación de cabina daba la bienvenida a los pasajeros. Todo funcionaba como un reloj, y cuando estuvo listo, el vuelo 736 de Air France solicitó el retroceso y comenzó a rodar para la salida. Todas las listas de verificación se completaron según los procedimientos operativos estándar y a las 21:13 el primer oficial movió las palancas de empuje hacia adelante y el gigantesco Airbus A330 comenzó a acelerar por la pista. Pero sin que la tripulación lo supiera, algo había comenzado a suceder dentro del motor izquierdo, algo que pronto haría sus vidas mucho más difíciles. El despegue y la subida inicial se completaron sin que los pilotos notaran nada fuera de lo común y pronto recibieron su autorización para subir a su nivel de crucero final, un nivel de vuelo 380 o 38.000 pies.
Gracias a que solo había 136 pasajeros a bordo, el avión era bastante ligero, lo que permitió alcanzar el nivel de vuelo deseado en tan solo 35 minutos. Y cuando ellos... ¡Oh! Esto es tan molesto. Una vez que el avión se niveló a 38.000 metros, el capitán inició los chequeos rutinarios de crucero. Esto es algo que suele hacer el piloto que monitorea e incluye completar el plan de vuelo, actualizar los tiempos de despegue y de salida del bloque y la primera revisión de combustible. Esta revisión se realiza comparando el combustible esperado utilizado con el real, verificando cuánto combustible queda en todos los diferentes tanques. Y luego realizamos estas revisiones de combustible cada vez que pasamos ciertos puntos de referencia, pero como mínimo cada 30 minutos durante el vuelo. Realizamos estas revisiones para detectar temprano cualquier discrepancia y poder comenzar a tratarlas. Obviamente es súper importante llevar un registro de nuestro uso de combustible para asegurarnos de que podemos llegar a nuestro destino con los márgenes mínimos requeridos disponibles, pero también es importante porque cualquier desviación significativa del uso de combustible planeado podría ser una indicación de un problema inminente del motor o una fuga de combustible. Al realizar la primera revisión, el capitán notó que parecía faltar alrededor de 1.4 toneladas de combustible. Esto obviamente no era bueno, pero tampoco le molestó demasiado en este punto. La revisión de combustible en el punto más alto de ascenso puede ser poco confiable, ya que su ubicación suele diferir debido a nivelaciones inesperadas, reenrutamientos y desvíos por el clima. Pero en este caso, habían recibido un ascenso directo sin ningún problema, por lo que realmente no debería ser el caso. En cambio, el capitán pensó que la cantidad real de combustible podría ser un poco más alta si el avión estaba realizando una transferencia de combustible. Porque cuando eso sucede, una gran cantidad de combustible puede quedar oculta dentro de las tuberías de combustible mientras se transfiere y se mueve entre los tanques. Así que no estaba muy preocupado. En cambio, informó a sus colegas sobre el problema. Les pidió que vigilaran de cerca el combustible y volvió a la litera para su descanso programado. Ahora, si piensas que suena un poco extraño que un capitán reaccionara de esta manera, yo tendería a estar de acuerdo. Una discrepancia de 1,4 toneladas es bastante grande. Y si resultara ser un problema en este punto, estarían en una posición realmente buena para simplemente regresar a Brazzaville para investigar el problema en lugar de continuar volando hacia el norte. Un Airbus A330 normalmente consume entre 4 a 5 toneladas de combustible por hora, por lo que eso significaba que ahora les faltaba cerca de 15 minutos de combustible, pero dada su reacción, supongo que el capitán probablemente había visto números similares antes y tenía buenas razones para estar tan tranquilo como estaba. Como dije, realmente querían llegar a casa esta noche. Al final, no pudo quedarse en el camarote de la tripulación por mucho tiempo. Porque cuando el capitán se fue, los dos primeros oficiales comenzaron a mirar la situación del combustible y realmente no les gustó lo que estaban viendo. Por cada minuto que pasaba, la diferencia entre cuánto combustible deberían tener y lo que realmente tenían aumentaba. Pero para volver a llamar al capitán, probablemente sintieron que necesitaban presentar un caso realmente sólido. Al mismo tiempo que estaban mirando esto, también utilizaron ese tiempo para comenzar a mirar el clima para sus diferentes alternativas en ruta, lo cual creo que fue una excelente idea. Verás, cuanta más información válida podamos recopilar, más fácil será la toma de decisiones en caso de que finalmente tenga que hacerse una desviación. Pero después de unos 20 minutos, el piloto de relevo finalmente llamó de vuelta al capitán a la cabina. En este punto habían perdido alrededor de 2.1 toneladas de combustible y se había formado un desequilibrio de combustible con aproximadamente 400 kilos menos en los tanques izquierdos en comparación con los derechos. Juntos, estos dos hechos apuntaban a una posible fuga de combustible en el motor izquierdo, el lado número 1, y ahora se necesitaba hacer algo. Primero, es importante destacar que un avión, como el Airbus A330, podría fácilmente manejar un desequilibrio de este tamaño. De hecho, el desequilibrio podría llegar hasta los 2.900 kilos sin ninguna característica de manejo perjudicial e incluso hasta los 7.500 kilos si uno de los tanques internos estuviera lleno. Para un desequilibrio de combustible, existen procedimientos especiales que incluyen bombear combustible de un lado a otro.
Pero, obviamente, no querríamos hacer eso si se sospecha de una fuga de combustible, ya que lo último que queremos hacer es bombear combustible bueno a través de un enorme agujero en alguna parte. Cuando el capitán regresó a la cabina de mando, sus dos colegas le informaron y juntos decidieron revisar la lista de verificación no normal de fugas de combustible de su manual de referencia, rápida o QRH. Ahora, algunos de ustedes podrían estar preguntándose QRH, pero eso es una lista de verificación en papel. Creía que el Airbus A330 contaba con un sistema ECAM con listas de verificación electrónicas para seguir en situaciones como esta. Y tendrías el 100% de la razón. Pero lo cierto es que ciertos problemas pueden ser identificados más rápidamente por los humanos que por los propios sistemas de la aeronave, y una fuga de combustible es uno de esos. Efectivamente, el ICAM tenía tal procedimiento, pero no se activaría hasta que la situación se hubiera agravado considerablemente. Para anticiparse a eso, la tripulación utilizó sus listados de verificación en papel. Pero, como veremos pronto, el uso de estas listas de verificación también vendría con un poco de sesgo por parte de la tripulación, lo que complicaría mucho más este incidente. Según la lista de verificación de fugas de combustible, el primer punto indicaba aterrizar de inmediato, lo que requería una desviación urgente por parte del capitán. Curiosamente, el capitán inicialmente ignoró esta instrucción. Dado que habían esperado tanto tiempo para comenzar la lista de verificación, al dejar dormir al capitán en la litera de la tripulación durante 20 minutos, ya habían volado lo suficientemente lejos de su aeropuerto de origen para que ya no fuera una opción. Ahora estaban a 402.7 kilómetros del aeropuerto de Yaoundé, en Camerún, y a 836.8 kilómetros del aeropuerto de N'Djamena, en Chad, listados como alternativas en ruta adecuadas. Pero la tripulación conocía un poco mejor el aeropuerto de N'Djamena. La hora era las 22:14 y mientras la tripulación continuaba trabajando en la lista de verificación, pronto también les instruyó para apagar el motor en el lado asociado con la sospecha de fuga. Aquí probablemente valga la pena explicar un poco sobre lo que esta lista de verificación buscaba lograr. En primer lugar, la razón por la que había comenzado diciéndole a los pilotos que desviaran el curso era porque la aeronave podría encontrarse sin combustible, especialmente si la fuga se identificaba sobre un océano o un desierto. Pero crucialmente, una fuga de combustible también puede representar un riesgo de incendio muy significativo, dependiendo de dónde se ubique la fuga. Un incendio incontrolable es probablemente la peor emergencia que puede ocurrir en una aeronave, por lo que había muchas buenas razones para que esta lista de verificación priorizara una desviación. En segundo lugar, la lista de verificación fue creada para guiar a la tripulación a través de pasos diseñados para descubrir la ubicación exacta de la fuga. Y como expliqué al principio, si un motor se apagaba usando el interruptor maestro del motor, esto aislaría el combustible de ese motor. Entonces, si la fuga se detenía después de que se apagaba el motor sospechoso, entonces se confirmaría que la fuga de combustible estaba en ese motor y se podría dejar solo. Pero si la fuga persistiera, entonces ese motor quizás podría reiniciarse nuevamente. Y aquí, el sesgo que mencioné antes ahora entró en juego. Porque tanto el capitán como sus dos colegas sentían que la lista de verificación en papel QRH era más que nada un documento indicativo y no tan decisivo como una instrucción similar proveniente de una lista de verificación ECAM. El capitán no quería apagar el motor y sentía que era su prerrogativa decidir sobre eso, no las listas de verificación. Y encima de eso sus colegas estuvieron de acuerdo y también sintieron una fuerte vacilación contra apagar un motor. Todos habían pasado por escenarios de entrenamiento en el simulador donde habían practicado fugas de combustible y en esos escenarios la fuga siempre había sido preinformada en el aula y el ejercicio real se había centrado mucho en la preservación del combustible y el uso correcto de la lista de verificación en absoluto sobre las complejidades de un escenario real. La tripulación evaluó la situación y no encontró problemas con el nivel de combustible. Estaban volando sobre África con varias alternativas cercanas y aún con mucho combustible disponible, incluso con esta aparente fuga. La situación empeoró cuando el capitán leyó la lista de verificación, que no mencionaba que estos pasos también eran cruciales para prevenir un incendio. Así que una parte de mí realmente entiende por qué el capitán eligió ignorar primero la instrucción de desviarse inmediatamente y luego de apagar el motor izquierdo.
Si él pensaba que esto solo se hacía para preservar el combustible y por ninguna otra razón, bueno, entonces en realidad tenía sentido esperar. Recuerda, volaban a 38.000 metros cuando esto ocurrió. El techo de servicio de un solo motor del Airbus A330 habría estado más cerca de los 26.000 metros con este peso. Tendrían que descender de inmediato antes de apagar el motor izquierdo, limitando aún más sus opciones. Mientras discutían esto, el capitán también añadió: bueno, si elegimos apagar el motor, esto será el comienzo de algo grande, indicando que esto era algo que realmente preferiría evitar, y sus dos primeros oficiales parecen estar de acuerdo inicialmente. Pero aquí quiero dejar una cosa muy clara. Las listas de verificación y procedimientos están escritos de cierta forma por una razón. Son creados por algunas de las personas más conocedoras y hábiles que los fabricantes de aviones han podido reunir, provenientes de todas las disciplinas imaginables, incluyendo pilotos, ingenieros, abogados y expertos en factores humanos. Esas personas han sido luego sentadas en una sala, sin ningún tipo de estrés en absoluto, y se les ha encargado encontrar la forma más segura y posible de lidiar con un problema potencial, teniendo en cuenta todo lo imaginable, incluyendo cómo su orientación afectará a otros sistemas, procedimientos y reglas de seguridad, pero también, crucialmente, las lecciones aprendidas de accidentes e incidentes anteriores. Esta es en realidad la razón por la que tenemos tantos procedimientos, porque cuando las cosas se ponen feas, nosotros los pilotos podemos entonces apoyarnos en esta enorme riqueza de conocimientos y toma de decisiones ya hechas, sabiendo que si simplemente seguimos estos procedimientos, estaremos cubiertos en el 99.9% de los casos. Esto no implica que no usemos nuestro intelecto o vivencias. Por el contrario, el uso de estos procedimientos debería permitirnos liberar capacidad mental para tomar las decisiones más generales o que deben tomarse, o para usar nuestra experiencia si los procedimientos o la guía no terminan resolviendo el problema. De hecho, esto es precisamente lo que la Agencia Europea de Seguridad Aérea, EASA, también sugiere en su guía: que el piloto debe adaptarse cuando se enfrenta a situaciones donde no existen guías o procedimientos. Pero aquí, curiosamente, Air France había decidido darle su propio giro a esa orientación. En sus manuales habían escrito, en cambio, que los pilotos deberían improvisar cuando se enfrentan a lo imprevisible para obtener el resultado más seguro. ¿Ves la pequeña diferencia? EASA le dijo a sus pilotos que se adaptaran después de haber utilizado todos los procedimientos, mientras que Air France les dijo a sus pilotos que improvisaran cuando se enfrentaran a problemas imprevisibles. Más tarde se descubrió que Air France podría estar alentando a sus pilotos a ser un poco demasiado entusiastas al improvisar fuera de los procedimientos establecidos, y que esto podría llevar al tipo de circunstancias que estamos a punto de ver. En cualquier caso, estoy bastante seguro de que si esta tripulación hubiera podido ver lo que realmente estaba sucediendo dentro de su motor izquierdo, habrían estado mucho más dispuestos a seguir la lista de verificación. Como algunos de ustedes habrán adivinado, la manguera principal de combustible no se ajustó correctamente después de la última revisión del motor del avión. Pero aún se había mantenido relativamente apretado durante los 6 vuelos anteriores a este, hasta esta vez cuando la brida probablemente cayó en posición, causando que los pernos que la sostenían se aflojaran mucho más, lo que permitió que el combustible altamente presurizado comenzara a rociar a través de la conexión. Ahora había un desagüe montado alrededor de la conexión, que se suponía que desviaba pequeñas cantidades de fugas lejos del motor de abajo y hacia afuera a través de un mástil de desagüe, pero no estaba dimensionado para lidiar con la enorme cantidad de combustible que ahora estaba brotando, y esto significaba que este combustible ahora comenzó a fluir sobre los componentes del motor de varios cientos de grados de calor debajo. Por lo tanto, la parte de combustible y calor del triángulo de fuego estaba completa. Lo único que se necesitaba ahora era la cantidad correcta de oxígeno para hacer que la mezcla de combustible fuera perfecta para la combustión y un incendio potencialmente catastrófico. Pero la aeronave continuaba hacia el norte a la misma altitud en la cabina. Ahora el capitán le había pedido a los 2 técnicos de mantenimiento que se unieran a ellos en la cabina y, junto con el piloto de relevo, habían vuelto a pasar por encima del ala para intentar ver si podían identificar visualmente la fuga. Desafortunadamente estaba completamente oscuro afuera, así que no podían ver nada.
Mientras estaban en la parte trasera, el capitán recopiló información actualizada del clima para Yaoundé, Libreville y N'Djamena, que parecían estar bien. Y tan pronto como el piloto de relevo regresó, comenzaron a pasar por algo conocido como el modelo de toma de decisiones, factores, opciones, riesgos, decisiones, ejecución, chequeo para ver qué acciones deberían tomar, siendo similar al PIOSI de mi empresa, del cual hablo en mis cursos de liderazgo, y es un acrónimo utilizado para dar estructura a la toma de decisiones. Significa recopilación de información factual, opciones disponibles, riesgos, tomar la decisión, ejecutar la decisión y control o evaluación del progreso. Esta es una excelente manera de lidiar con exactamente este tipo de situaciones complejas donde hay muchas opciones posibles para elegir. Pero el problema aquí es que este tipo de modelo asume que todas las listas de verificación no normales aplicables se han completado correctamente antes de iniciar este modelo. Si ese no es el caso, la información factual del FURDEC no se puede completar con precisión, ya que no todos los hechos son correctos. En este caso, si se hubiera completado la lista de verificación de fugas de combustible, ya deberían estar volando con un motor a menor altitud con la fuga resuelta. Dado que la lista de verificación indicaba aterrizar lo antes posible, ya deberían estar revisando los NOTAMs y el clima para el aeropuerto de Yaoundé, la alternativa más cercana, que también tenía una pista de 3.400 metros disponible. Pero aquí, mientras el capitán iba revisando su clave, analizó las diferentes opciones y riesgos tal como los veía y concluyó que efectivamente tenían una fuga de combustible, pero que también tenían suficiente combustible para elegir la opción de desvío que quisieran. Y el mayor riesgo, en su opinión, no era la fuga, sino que tendrían que terminar apagando un motor y desviarse con un solo motor. Eran las 22 horas con 26 minutos, 12 minutos después de que comenzó la fuga de combustible, y el avión seguía hacia el norte por la ruta. Los pilotos ahora comenzaron a discutir si desviarse a Yaoundé o N'Djamena, y los tres pilotos pensaron que N'Djamena tenía mejores instalaciones. Esto incluía presencia militar cerca del aeropuerto, que consideraban beneficioso para la seguridad. Considerando que eran tiempos difíciles en la región que sobrevolaban, pero no había duda de que Yaoundé estaba más cerca y también tenía un clima razonablemente bueno con un buen enfoque sistema de aterrizaje por instrumentos y una buena pista larga disponible para ellos. Ahora, el capitán señaló que aún no habían terminado con la cubierta de proa y por lo tanto podrían continuar hacia el norte mientras la completaban, y eso los acercaría más a N'Djamena de todos modos, básicamente impulsando su propia agenda. Si hubieran entendido el gran peligro de incendio al que se exponían, quizás habrían actuado diferente, pero no fue así. A las 22:32 la tripulación contactó al Centro de Control de Operaciones de Air France, informando de la situación y que aún estaban debatiendo la alternativa que usar, y también indicaron que pensaban que tal vez N'Djamena era más adecuado desde una perspectiva operativa. El controlador de operaciones pronto regresó y les dijo que desde su lado no había nada que les impidiera desviarse a N'Djamena. Y así se tomó la decisión para todos los efectos prácticos. Pero de nuevo, si el FUR Diciembre hubiera realizado esto correctamente, habrían notado que en realidad había más en esta decisión de lo que habían pensado hasta ahora, pero volveremos a eso pronto. De cualquier manera, el capitán indicó que debido a la gran pérdida de combustible, ya no podrían llegar a París, revelando que esta posibilidad había cruzado brevemente por su mente, pero que afortunadamente ahora había desaparecido. Luego, convocó al jefe de azafatos a la cabina para informarle a él y al resto de la tripulación sobre la situación. Y aquí ocurrió algo fascinante. Cuando llegó el jefe de azafatos, el capitán le informó sobre la fuga de combustible y le dijo que no era necesario preparar la cabina de manera especial, ya que harían un aterrizaje normal en N'Djamena. Pero cuando el jefe de azafatos dejó la cabina, ella interpretó las palabras del capitán y decidió preparar la cabina para una posible evacuación de todas formas. Este es exactamente el tipo de pensamiento fuera de lo común que ejemplifica a alguien con mucha experiencia. Sabía que tenía algo de tiempo extra antes del aterrizaje y decidió usar ese tiempo para al menos estar preparada si es que esta fuga de combustible se convertía en algo mucho peor. Y si no lo hacías, entonces no hubo daño real. Excelente material. A medida que el avión se alejaba cada vez más hacia el norte,
pronto pasaron el punto de tiempo igual entre Yaoundé y N'Djamena, por lo que N'Djamena ahora era tanto el alternativo más cercano como el preferido para la tripulación. El capitán continuó expresando su opinión de que deberían mantener ambos motores en funcionamiento el mayor tiempo posible y que solo deberían considerar apagar el motor izquierdo si la cantidad de combustible en el tanque asociado bajara por debajo de los 5.000 kilos. El razonamiento detrás de eso era, por ejemplo, evitar cualquier apagado repentino no planificado debido a la falta de combustible en el tramo final. Luego concluyó la discusión de 4 cubiertas con una decisión formal de desviarse a N'Djamena y ancló esa decisión con sus 2 colegas. Pero no estoy seguro si has captado un tema pequeño pero interesante en la toma de decisiones de esta tripulación hasta ahora. Verás, la idea detrás de FORDEC o cualquier otro modelo similar es intentar facilitar las mejores decisiones posibles basadas en las aportaciones de todos, su experiencia y los hechos disponibles. Pero hasta ahora, esta discusión ha sido impulsada mayormente por el capitán, quien formuló las preguntas y luego dio las respuestas. Los otros 2 pilotos habían aceptado su razonamiento de buena gana, que en efecto sonaba muy lógico y bien pensado, pero ese no es realmente el punto. Cuando instruyo a las personas sobre cómo usar nuestro modelo de toma de decisiones, PIOSI, siempre le digo al líder del grupo que deje que la persona menos experimentada en la sala comparta sus opiniones primero. De esa manera pueden describir cómo perciben la amenaza y les permite formar su propia opinión sin ser influenciados por el sesgo que puede surgir al escuchar hablar primero a alguien con más experiencia. Ahora, esto no significa que siempre llegarán a las mejores respuestas, pero no tan raramente. Realmente plantearán algo que el resto del grupo no había pensado, y eso puede tener un efecto profundo en el resto de la discusión. Si miramos esta situación como un ejemplo, el capitán expresó muy claramente su opinión sobre no querer desviarse inmediatamente o apagar el motor, y ambos primeros oficiales estuvieron de acuerdo. Pero habría sido interesante escuchar qué habría dicho el piloto de relevo si se le hubiera dado la oportunidad de hablar primero, ya que era un ex instructor de simulador en el Airbus A330. El capitán contactó al controlador de área de N'Djamena e informó sobre la situación. También declararon un Mayday y solicitaron una desviación hacia el aeropuerto de N'Djamena, lo cual fue facilitado inmediatamente por el controlador. El avión comenzó a descender y justo cuando lo hizo, un mensaje de ECAM que decía combustible F usado free on board apareció frente a los pilotos. Esto indicaba que los sistemas internos del avión habían detectado la fuga de combustible y por ende señalaron a la tripulación que completara el procedimiento interno de fuga de combustible de ECAM. Ahora, ¿recuerdas cómo dije antes que los pilotos sentían que la lista de verificación Quick Reference Handbook contenía más orientación suave que la lista de verificación ECAM? Bueno, dado eso, pensarías que cuando a la tripulación se le dijo específicamente que hiciera lo mismo, es decir, que apagaran el motor afectado por el ECAM. Pero curiosamente eso no sucedió. En cambio, el capitán simplemente eliminó la página ECAM y dado que no apareció un nuevo mensaje de estado, lo tomó como una confirmación de que el procedimiento ya se había completado, siguiendo la lista de verificación QRH. Es gracioso lo poderoso que puede ser el autorreforzamiento, pero ahora el piloto de relevo finalmente se destacó y quiso confirmar cuándo se iba a apagar realmente el motor número 1, solo para que todos estuvieran de acuerdo. El hecho de que hiciera eso indicaría que al menos estaba un poco inquieto con el hecho de que el motor todavía estaba funcionando. Pero nuevamente, el capitán reiteró su punto de vista de que prefería mantener el motor en funcionamiento mientras tuvieran combustible para él, y en este punto también recibieron el último informe del clima para N'Djamena que indicaba que la pista 05 estaba en uso con solo algunos vientos ligeros en el suelo. Pero el controlador también les informó que el sistema de aterrizaje por instrumentos, el sistema ILS, no estaría disponible. El capitán le pidió que confirmara eso, y cuando lo hizo, el piloto de relevo tomó los no pulgares y se dio cuenta de que había trabajos en progreso cerca del umbral de la pista 05. No solo el sistema de ILS estaba fuera de servicio, sino que la pista también se había acortado significativamente, reduciendo la distancia de aterrizaje a solo 2.410 metros. El piloto de relevo hizo un cálculo que indicaba que aún podrían aterrizar en la pista 05, incluso sin el uso de inversores de empuje, que la lista de verificación de QRH les había prohibido usar. Pero también señaló que el enfoque RMP basado en el sistema de posicionamiento global que la tripulación ahora planeaba usar podría causarles algunos problemas serios.
Verás, el enfoque RMP se construyó teniendo en cuenta el umbral original, y dado que el nuevo umbral de aterrizaje estaría a más de 400 metros más adentro, eso significaba que si volaban ese enfoque, podrían tener que abruptamente ajustar su ángulo de enfoque una vez atravesadas las nubes y pudieran ver la pista. El piloto de relevo dijo que había hecho algo muy similar en un aeropuerto diferente unos meses antes y que había sido muy incómodo. Por lo tanto, sugirió usar la pista 23 en su lugar. El capitán tomó esto en consideración y dado que el viento en el suelo era bastante ligero, estuvo de acuerdo en que deberían cambiar y aterrizar en la pista 23 con algo de viento de cola ligero en su lugar. Ahora, estos son exactamente el tipo de cosas y problemas en los que podrías encontrarte si no te tomas el tiempo para adecuadamente recopilar todos los hechos mientras manejas el foque o si dejas que tus preferencias personales interfieran en la toma de decisiones objetiva. Si hubieran leído los NOTAMs antes de elegir N'Djamena como alternativa, probablemente habrían cambiado de opinión. Pero habiendo dicho eso, también es obvio aquí que este capitán realmente escuchó y apreció las opiniones de sus colegas. Por eso decidió cambiar a la pista opuesta cuando el piloto de relevo lo sugirió. Desafortunadamente, la pista 23 tenía otro problema más oculto que se destacó en el manual de ruta de Air France: una tendencia a un viento de cola muy fuerte en la aproximación durante esta época del año, incluso cuando los vientos en el suelo se informaban como muy ligeros. El capitán mencionó esto como una posible amenaza, pero no especificó el nivel de riesgo que representaría. En cambio, comenzó a hablar sobre la fase de taxi y que quería mantener el motor izquierdo en funcionamiento hasta que hubieran desocupado la pista. Mientras descendían, el capitán tomó el control para que el primer oficial comenzara su informe de aproximación. Y mientras el primer oficial se preparaba para eso, uno de los ingenieros de mantenimiento volvió a la cabina e informó al capitán que ahora había una raya visible de combustible corriendo bajo la cubierta de la tobera de escape del motor número 1. El capitán agradeció la información, pero afirmó que no modificaría su plan, mostrando una vez más que no entendía por completo el riesgo de esta fuga de combustible, que ahora se confirmó que provenía del motor. Entonces, ¿por qué sigo hablando de eso? Bueno, ha habido casos anteriores en los que se han ignorado las fugas de combustible, lo que ha llevado a incendios durante el vuelo. En mayo de 2013, un Airbus A319 sufrió una fuga de combustible del motor después de partir de un aeropuerto en el Reino Unido, y la tripulación identificó la fuga, pero luego decidió no apagar el motor. Y a medida que comenzaron a acercarse a Heathrow, también comenzaron a extender los flaps, y esto causó un cambio en el flujo de aire alrededor del motor que permitió que la mezcla de combustible fuera la correcta, y se encendió un fuego violento. Ahora, en este caso, la tripulación respondió siguiendo la lista de verificación de incendios del motor y apagó el motor, algo que este capitán también había dicho que haría en caso de que ocurriera un incendio, pero no pudieron controlarlo hasta después de que habían aterrizado con éxito y los bomberos pudieran extinguirlo. Ahora, también ha habido muchos otros ejemplos, por lo que el punto que quiero hacer aquí es que la probabilidad de un incendio inducido por una fuga de combustible aumenta mucho a medida que el avión desciende y comienza a configurarse. Básicamente, cualquier cambio en el flujo de aire dentro del motor o alrededor de la fuga puede ser suficiente para iniciar un incendio, y esta fue realmente la razón por la que no se les permitió usar los inversores de empuje con la fuga de combustible. Luego, el primer oficial hizo su informe de aproximación y los pilotos discutieron las amenazas percibidas asociadas con la aproximación. El primer oficial señaló que, según él, la mayor amenaza era un posible incendio en el suelo, mostrando que el riesgo de un incendio relacionado con una fuga definitivamente estaba en su mente. Pero nuevamente el capitán reforzó que su mayor amenaza era que tendrían que apagar un motor durante la aproximación y que esto podría llevar a una vuelta con un solo motor y posiblemente alguna espera adicional. Después, él mencionó que dependía del primer oficial, como piloto al mando, si quería apagar el motor antes de la aproximación, pero casi inmediatamente reafirmó su decisión de mantener el motor en funcionamiento. De nuevo, como si hiciera una pregunta y luego se la respondiera a sí mismo. El copiloto recordó a todos que no podían usar la reversa tras aterrizar y le pidió al primer oficial que se lo recordara después del aterrizaje en caso de olvidarlo. El capitán agregó que, en el peor de los casos, se puede ir en reversa en ralentí, ya que eso ni siquiera es empuje inverso, a lo que el piloto de relevo estuvo de acuerdo.
Pero eso solo demostró una vez más que realmente no entendían por qué el procedimiento estaba escrito de esta manera. Activar los inversores, incluso en reversa, sin usar mucho empuje inverso, aún alteraría el flujo de aire dentro del motor y por lo tanto aumentaría la probabilidad de que se encienda un incendio. Pero tengo que decir que esto ciertamente podría haberse explicado mejor en la lista de verificación. Se acercaban al aeropuerto, por lo que empezaron a preparar el avión para el aterrizaje. Mientras lo hacían, fueron entregados al controlador de aproximación de N'Djamena y a las 23:18 apareció otra advertencia de ICAM por desequilibrio de combustible. Esto llevó nuevamente a la tripulación a revisar la lista de verificación de fugas de combustible y a apagar el motor número 1. Esta vez, el capitán revisó los elementos de acción, pero volvió a cuestionar el riesgo de mantener su motor encendido. Aquí también dijo que la lista de verificación no le indicaba específicamente que lo apagara, aunque eso es exactamente lo que hizo, y también señaló que no se mencionaba ningún incendio allí. Ahora, eso era correcto, pero este comentario indica que tal vez ahora comenzó a tener algunas dudas sobre lo que estaba sucediendo. En este punto, el piloto de relevo también intervino y dijo que no creía que apagar el motor fuera una mala idea. Pero luego rápidamente agregó que tampoco era una mala idea mantenerlo en funcionamiento por el momento, ya que estaban en el aire y no había ninguna emergencia. Todo esto es indicativo de algo conocido como pensamiento grupal, donde el deseo de armonía y conformidad dentro de un grupo se vuelve más importante que las opiniones individuales diferentes y, por lo tanto, conduce a la toma de decisiones defectuosa. Es realmente interesante ver cómo se desarrolla esto y para cualquiera que esté viendo y piense que esto es realmente interesante, estos son exactamente el tipo de principios de gestión de relaciones con el cliente que me encanta discutir durante mis encuentros en vivo con mis Patreons. Si quieres participar en el próximo, visita patreon.com, únete a Mentor Pilot y me encantaría verte allí. De todos modos, mientras descendían, el capitán pronto mencionó que su intención era apagar el motor al final de la carrera de aterrizaje y antes de girar el avión en la plataforma de giro al final de la pista. Pero luego aclaró que basaría su decisión sobre cuándo apagar el motor donde los bomberos le dirían en el suelo. También comenzó a hablar sobre el riesgo de un incendio si el combustible continuaba goteando sobre los frenos calientes situados justo detrás del motor izquierdo, especialmente porque ahora comenzaba a darse cuenta de que tendrían que frenar bastante fuerte, sin reversas para detenerse en la pista relativamente corta. Así que le pidió al primer oficial que modulase los frenos, lo que básicamente significa bombearlos suavemente durante el aterrizaje, pero eso obviamente no ayudaría, ya que la energía de los frenos aún tendría que ir a algún lugar y bombear solo significaría frenar más fuerte durante cada bombeo. Ahora solo quiero señalar aquí una vez más que si la lista de verificación se hubiera ejecutado correctamente, ambos no tendrían más una fuga de combustible ya que el motor se habría apagado y lo más probable es que se hubieran desviado a una pista casi 1000 metros más larga donde este problema de frenado realmente no habría existido. A las 23:14 después de iniciar el procedimiento de fuga de combustible y con combustible aún saliendo a borbotones de su motor izquierdo, la tripulación obtuvo permiso para el enfoque RMP en la pista 23. En este punto comenzaron a reducir la velocidad del avión y a configurarlo para el aterrizaje. También habían decidido usar flaps 3 en lugar de los flaps completos por si el motor fallaba durante el enfoque y tenían que hacer una vuelta con un solo motor. Ahora, esta fue una gran idea, pero hubiera sido aún mejor si hubieran explicado realmente cómo hacer esa vuelta con un solo motor, ya que si eso ocurriera rápidamente, podría complicarse. Y me refiero a realmente complicado. Otro factor importante es que, al no volar con los flaps completamente extendidos, utilizaban una velocidad de aproximación más alta, requiriendo una mayor distancia de aterrizaje. Pronto, el avión estuvo listo para aterrizar con las listas de verificación completadas y comenzó a descender por la trayectoria de planeo RMP. Pero los pilotos rápidamente notaron que tenían dificultades para mantener su velocidad de aproximación debido a un intenso viento de cola de 32 nudos. Esto no era lo que querían ver, ya que sabían que la pista era bastante corta y que por lo tanto no podían llevar casi ninguna velocidad excesiva en la carrera de aterrizaje. También vale la pena señalar aquí que un cálculo posterior basado en su peso, temperatura, configuración de flaps y velocidad mostraría que necesitaban una distancia de aterrizaje de 2.501 metros, 91 metros más de lo que realmente tenían disponible.
Ese cálculo tenía un factor de seguridad de 1.67, el cual siempre usamos para cálculos de aterrizaje normales y definitivamente lo necesitarían. Actualmente, el Airbus cuenta con múltiples sistemas de seguridad inteligentes integrados, uno de los cuales es la Advertencia y Prevención de Exceso de Pista o ROPS. Este sistema calculará continuamente y en tiempo real la distancia de aterrizaje requerida por la aeronave y emitirá una advertencia si considera que esta distancia caería fuera de la distancia de aterrizaje disponible, incluyendo un margen del 15%. En el aire, la advertencia sería visual y oral, una pista demasiado corta que desencadenaría una maniobra de rechazo al aterrizaje. En el suelo, la advertencia indicaría frenado y reversa máximos. Entonces, mientras ahora se precipitaban hacia esta pista relativamente corta, ¿por qué este sistema no les estaba advirtiendo? ¿Recuerdas el NOTAM sobre los trabajos en la pista que mencionamos antes? La base de datos de la aeronave no tenía idea de que esto estaba sucediendo, por lo que pensó que tenía 400 metros más disponibles de lo que realmente tenía. El primer oficial mantuvo la aeronave estabilizada durante la última parte del acercamiento, y pronto el viento de cola disminuyó de 32 a menos de 10 nudos. A las 23:34, la aeronave aterrizó a 550 metros en la pista a una velocidad de 150 nudos, aproximadamente 8 nudos por encima de la velocidad de referencia de aproximación. Casi de inmediato, el sistema ROPS comenzó a gritar frenado máximo, ya que había recalculado la distancia disponible y notó que disminuía rápidamente. Entonces, el primer oficial desconectó el freno exterior y aumentó gradualmente la presión del freno al máximo. Y esto provocó que toda la enorme energía cinética del avión se transfiriera inmediatamente a los discos de freno justo detrás del constante flujo de combustible de jet que aún se estaba derramando sobre la pista. El avión finalmente logró reducir su velocidad hasta casi detenerse justo antes del final de la pista, y cuando se detuvieron, la temperatura de los frenos ya había subido a 300 grados Celsius. El piloto de relevo sugirió que finalmente deberían apagar el motor izquierdo, pero el capitán quería hacer un giro a la derecha en la plataforma de giro y quería usar el motor izquierdo de fuera de borda para eso. Los bomberos que observaron el aterrizaje inicialmente no vieron el chorro de combustible que dejaba el avión. Y cuando el capitán escuchó eso, entendió que estaba bien aumentar el empuje por encima del 40% N1 en el motor izquierdo ahora empapado de combustible para facilitar el giro. Pero por algún milagro, esto aún no encendió el combustible y los investigadores teorizaron más tarde que la concentración de combustible en el aire dentro del motor probablemente era tan alta que efectivamente impidió la ignición. La aeronave continuó rodando, y una vez completado el giro, la tripulación finalmente apagó el motor izquierdo que estaba goteando. Para entonces, aún había combustible saliendo a borbotones por el mástil de drenaje. Los cálculos posteriores revelaron que la aeronave perdió alrededor de 5.3 toneladas de combustible durante el vuelo y otros 400 kilos durante el rodaje. Cuando la aeronave llegó a la puerta de estacionamiento, la temperatura de los frenos había subido a unos asombrosos 600 grados, y debido a eso, la tripulación esperó con el desembarco hasta que estuvieron seguros de que no sería necesaria una evacuación y que los bomberos estaban en su lugar. Esos bomberos también comenzaron a rociar el área debajo del motor izquierdo con agua, y eso probablemente fue para diluir y minimizar el riesgo de que los frenos encendieran el combustible. Al final todos en el avión estaban a salvo, que era lo más importante. Pero este fue un ejemplo brillante de cuán complejas y desordenadas pueden volverse las cosas si los pilotos pensamos que podemos ser más astutos que nuestras listas de verificación. El informe final concluyó que la causa de la fuga de combustible fue la conexión mal montada de la manguera entre el motor y el pilar. Y debido a eso, se envió una recomendación a todos los operadores de Airbus A330 para cambiar esa brida a un diseño nuevo y mejorado lo antes posible. Airbus también modificó la lista de verificación QRH de fugas de combustible para enfatizar el riesgo de incendio. Air France emitió un boletín de seguridad, actualizó su guía de entrenamiento para pilotos, añadió un nuevo ejercicio de fuga de combustible en el simulador y recomendó a sus pilotos seguir los SOPs.
Pero la Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil aún concluyó su informe con una nota muy seria para Air France, señalando que esta no era la primera vez que encontraban a los pilotos de Air France decidiendo voluntariamente no seguir los SOPs y las listas de verificación. La última frase de su informe decía que la Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil, por lo tanto, considera que Air France debería volver a poner el cumplimiento de los procedimientos en el centro de la cultura de seguridad de la empresa, lo cual es una declaración bastante dura proveniente de una agencia nacional de seguridad. Ahora, espero que hayas encontrado este video fascinante y si es así, por favor déjame un me gusta y suscríbete al canal. Pero si realmente te gustó y quieres ver estos videos antes que todos los demás e incluso influir en el contenido, entonces únete a mi equipo de Patreon yendo a patreon.com, únete a MentorPilot. Me encantaría verte en mi próxima reunión en Zoom y de hecho acabo de terminar anoche una reunión de 2 horas y media que fue realmente genial. Ahora revisa estos videos a continuación y ten un día absolutamente fantástico. Adiós.